Bienvenidos hinchas de Falso 9. La temporada 2 está aquí y con ella nos sumergiremos en un laberinto de emociones, donde cada fotografía revive jugadas legendarias, goles inolvidables y jugadores que marcaron historia en el fútbol. Abróchense los botines y prepárense para el pitazo inicial, que comienza el partido. Bienvenidos amigos de Falso 9, bienvenidos amigos de Instagram, de TikTok, los seguidores, los fieles seguidores que tenemos ahora, que estamos creciendo cada día, cada semana. Damos un fuerte, cariñoso abrazo por estar con nosotros en el capítulo número 2, donde estamos con un gran personaje, donde tiene sus bemoles, un arquero de fuste, marcó los años 80, el gran Roberto Cóndor Rojas. ¿Cierto, José? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches y muchos saludos a nuestros seguidores de todas las redes sociales. Tal como dices tú, Fernando, nos reúne un personaje de esos que, con los que uno creció. De esos jugadores que hicieron hacer que niños no dejaran de pensar en hacer goles, sino que quisieran ser arqueros. Vamos a tratar de hablar de su carrera, forma sucinta, recordar todos sus hitos y también sus errores, como todo personaje y ser humano, con luces y sombras. Así que esperamos tener un capítulo interesante esta noche, conversado como siempre. Dani, bienvenido a Falso 9. Gracias, Fernando. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches para ustedes. Segundo capítulo de la temporada 2025 con un gran personaje que, de acuerdo a lo que yo personalmente he visto desde chico, los libros que he leído, los reportajes que he visto y todo lo que te cuentan los viejos cracks, para mí el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, al menos del siglo XX. ¿Cierto? Un gran arquero. Todos querían en el año 80 ser Roberto Rojas. Como hoy día todos quieren ser Bravo. Y ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que es extraordinario Roberto Rojas. Claro, como dice José, con sus luces y con sus sombras. Pero creo que la historia con el tiempo ha ido colocando a este personaje en su justa medida, ¿cierto? Chiquillos, los invito a ver la fotografía. ¿Qué les puedo decir? Para que veamos la fotografía que elegimos para este programa. La que nos reúne está en esta fecha. Justamente. Aquel partido del recuerdo. Exacto. Que todos vimos en un momento. Ahí está la fotografía, mira. ¿Qué fotografía es, José? ¿Te acuerdas? ¿Qué nos Bueno, puede decir esta fotografía? Este es el partido por la clasificatoria, antes se decía eliminatoria, a México 86, un partido contra Perú, la llave, la primera llave fue, nos la relacionamos con el capítulo anterior, cuando jugamos con Uruguay y con Ecuador, lamentablemente ahí salimos segundos, lo cual hizo que no pudiéramos clasificar inmediatamente a México 86, sí lo hizo Uruguay, y tuvimos que ir al primer repechaje con Perú. El primer partido lo ganamos 4-2 en el Nacional, con esos goles recordados de Aravena y Acasuso, que lo tuvieron que reemplazar, como dijimos en el capítulo anterior, así que aprovechamos a nuestros escuchas que vean ese capítulo. Y nos toca este partido, el de vuelta en Perú, con esa rabia, esa animosidad que había en los 80, entre países hermanos, pero que lamentablemente nos traían estos problemas. 42.244 espectadores en Nacional de Lima. 3 de noviembre del 85. Y esa jugada en particular en el primer tiempo, es una jugada en la cual Julio César Uribe, que esos grandes nombres que tuvo Perú en los 80, que ya lamentablemente no los volvió a tener, hace un tiro fuera del área y Cóndor Rojas la ataja. Esa es la fotografía que tenemos, porque la atajada que tenemos a continuación es la que nos va a facilitar más nuestro estudio, ¿cierto, Dani? Sí, Dani. Exacto. Oye, es un equipazo, Fernando, José, como bien dice José, irrepetible equipo de Perú de los años 80, con Juan Carlos Oblitas, por ejemplo, Julio César Uribe, José Velázquez, tenía un equipazo. Franco Navarro. Franco Navarro, no era fácil ir a jugar a Lima, en la preciosa Lima, no era fácil ir a jugar a Lima.
y te da cuenta un poco de eso, de esas competiciones. Como bien dice José también, primer repechaje, porque hubo un segundo repechaje donde lamentablemente quedamos eliminados con Paraguay en un global de un 5-2, que nos rematábamos ahí, nos remataron en Asunción con un 3-0 y quedamos fuera del México 86. Como yo dije, que lamentable que los 2 mundiales que hizo México, en ninguno fuimos, que fue muy triste porque dos mundiales históricos. Y tampoco muy al de Argentina. Así que los mundiales que deberíamos haber estado no estuvimos. Y con grandes jugadores que tuvimos. Queridos amigos de Falso 9, la semana pasada mostramos la fotografía y mostramos el video. Y creo que José nos dijo, chiquillos, creo que tenemos que hacer lo mismo. Y José se dio el trabajo de buscar el video, me mandó el video. Recuerden que el video la calidad no es muy buena. Tratamos de buscar el mejor video, pero la particularidad que queremos ver es que la tajada. Eso nos interesa, la tajada, ¿ya? Así que veamos este video. Los invito a ver el video que refleja esta fotografía. Vamos entonces con ese video. Entonces, vamos. A lo profesor Rosa. A lo profesor Rosa. Poner el video en la cámara. Ahí. En la cara ahí. Video prohibido. Espérense, vamos a ir de nuevo. Espérense. ¿Qué pasó? Un destello. Aquí lo ubicamos en el segundo tiempo, Segundo tiempo. Minuto. Mira, este tiro libre fue. Lo voy a repetir. Este fue en el minuto. Espérate, aquí lo tenía por acá. Ahí está la patada. Aravena. Nuestro personaje. Esto fue. El gol de Chile en ese partido fue después de esta jugada, por tanto esto fue como en el primer 10 minutos de la jugada. Sí, vamos a ver de nuevo. ¿Lo puedo repetir? Si está la cámara lenta, sería ideal. Contextualicemos un poquito el tema porque estamos hablando, nos reunimos y nos acordamos de hace un tiempo ya hacer en este capítulo de Arroesto Condor Roja, principalmente también hablar de la mayor virtud de un arquero, atajar los disparos del equipo rival. Y esta atajada yo creo que siempre me llamó la atención. Mucho más que... Yo creo que hay varios íconos de atajadas de Roberto Rojas. Exacto. Creo yo que está esta atajada que para mí es la más grande, y muchos periodistas dicen lo mismo. Exacto. Porque él dice que con su cuerpo y su cintura llegó a la pelota. Mira, eso es a quemarropa. Esa quemarropa. Las otras grandes situaciones históricas de Roberto Rojas, yo creo que se dieron en el primer tiempo del partido del 3 de septiembre de 1989, el Maracanazo. Claro. Te das cuenta, ahí hay una dicotomía, porque el primer tiempo creo que se mandó 5 atajadas que fueron históricas, ya emblemáticas, lo catapultaron ya, yo creo, y simbólicamente como el mejor arquero del mundo en ese momento, el desvío de Branco, el córner, en el primer tiempo. Y la otra fue cuando definió el Colo-Colo el campeonato con Palestino en 1987, sí. con el remate a final de Gurrubio, donde se hizo un par de tajadas, un córner y otra jugada arrastrándose. En media parecida está en el sentido que fue como al límite de la línea, que alcanza a reaccionar y la saca. A Fabiani la saca, a Fabiani. Sí. Yo creo que uno de los principales virtudes de las características de su juego. Una, los reflejos, otro, su estado físico, un jugador que era como un súper mediano un símil con el boxeo, 75 kilos, 1,80 m, o sea, un jugador extraordinario, un físico extraordinario para poder aplicar destreza dentro de un campo de juego, combinado con el juego de pie y también con su reflejo. Y creo que hace un compendio de un gran jugador, de un atleta, y también la historia un poco también que se dio con Roberto Rojas. Sí, vamos a ver la atajada, pero en cámara lenta, vamos. Bueno, el primero, el tiro libre de un jugador que se llama César Cueto. Él hace el tiro libre. Si lo vemos de atrás un poquito después, Fernando, de nuevo. Sí. ¿Ese es Fernando Tengo, el que está despejando ahí? No, Dani, Tengo no estaba ahí todavía. Tengo todavía. Tiene razón. El Ligua Puebla, es el que está. El Ligua Puebla. Exacto. César Cueto es quien tira el tiro libre con pierna izquierda, así que una especie de 3 dedos. Cabecea
Oye, mal parada los centrales. Mira. Franco Navarro, y ahí se disputa el balón el Chupete Ormazábal. Chupete Ormazábal trata de despejar, como se despeja con la izquierda, despeja hacia adentro, hay un rebote, y ahí la toma Velázquez, y le pega, digamos, a boca de jarro, y lo que Sí, tenía... a quemar ropa. Lo que, como dice Dani, es que intuye el disparo el Cóndor. Y saca el brazo. Oye, Él tiene un largo de brazos bien particular, ¿ah? Hay una revista de Deporte Total que hizo una medida de los brazos que tenía Roberto Rojas, creo que, y Bombale también lo dice en un video, que tenía un largo de brazos fuera de lo normal. Por tanto, al momento de extender toda la articulación, más la musculatura, llegaba a un poco más de lo que un cuerpo de un tipo de 1,80 m, 1,78 m tenía. Y esa es una doble atajada, porque él saca el balón, se va hacia el arco, y con los dedos, no sé, le pega y saca con el palo y la saca. Sí. Es extraordinario. Sí. Y lo más llamativo, Fernando y Dani, en esa jugada, que a mí me llamó la atención cuando lo vi de nuevo, después de haberlo visto tanto tiempo de niño también, es que el Velázquez, a todo esto, Velázquez que pateó, jugó en Iquique, a fines de los 80. Él sale saltando. Previo cuando la primera tajada que hace Cóndor, sale saltando. No sé si de impotencia o supuestamente celebrando el gol. Pero es muy curioso porque salta 2 veces así. No sé si de desesperación o de alegría. Pero al final Cóndor sacó la pelota. Sí. Y la revienta luego a Puebla. Por algo fue elegido dentro de la estadística de la FIFA como el 12º mejor arquero del siglo XX. Eso, exactamente. Es importante ese dato también. Chiquillo, también decir que Roberto Rojas, aparte de ser futbolista, era basquetbolista cuando era joven. En su inicio, claro. Sí, exactamente, y él también. no era, y recordemos que Roberto Rojas no inició como arquero. Exactamente. Se fue a jugar como delantero, no sé si era win derecho, pero en su inicio, entonces tenía una manera de ver el fútbol totalmente distinta. Claro, Fernando, él dice que él tenía muy buen juego de pierna, y claro, se debe mucho a eso también, a que partió su origen siendo delantero, y era bueno, él dice que era muy bueno, es decir, tenía habilidad, por tanto él jugaba mucho por las piernas también, lo que en ese tiempo no se veía tanto, como después se vio en este siglo, en el siglo pasado. De hecho, José, empezamos un poquito a hablar de los inicios de Roberto Rojas. Él se fue a probar al Audax italiano. Recordemos que él era de altura vivía en Providencia, nació en Providencia, en una cancha, la cancha San Luis, que era parte del Hospital El Salvador, ahí en Infante, ahí en la calle Infante, a la altura del metro Salvador, en Dani, Providencia. Una pequeña capsulita, no quiero interrumpirte, pero lo relacionamos, yo cuando también estudié el tema, lo leí, lo podemos relacionar también con la historia de Jorge Aravena, que también tú decías, mi patio es esta Me cancha. quitaste la palabra de la boca. Y de hecho, Claro. José, yo lo dije en el capítulo anterior, ¿te acuerdas que dije el Chino Río, que tenía el club de tenis al lado? ¿Verdad? Al lado en continuidad de su casa, Jorge Aravena, que nació en los recintos del ex aeropuerto. Y lo que pasa ahora con Roberto Cóndor Rojas, que él nació en una cancha. Él dice, yo nací aquí, en esta cancha. O sea, tú te das cuenta que las posibilidades, las circunstancias que te da la vida, hay que saber aprovecharlas. Y de ahí surgieron varios genios de fútbol, al menos en Chile, por lo menos con la historia que nos juntamos una vez al mes y disfrutamos contándola. Bueno, claro. La mamá era la bandera del Hospital El Salvador, y el papá era cuidador de la cancha San Luis, del Estadio San Luis, que era parte del Hospital de El Salvador. Y él se crió ahí, uno de los arcos, ahí empezó a jugar y a atajar. Las dos cosas. La mamá lo hizo, él dice que siempre fue hincha de Colo-Colo porque la mamá la mamá era colocolina y lo hizo hincha de Colo-Colo a él. El papá a los años desapareció del mapa, pero la mamá la que le inculcó el amor por el fútbol y ser hincha. Y justamente, claro, pues, él se probó como centro delantero, así fue a probarse al Audax italiano como centro delantero. Pero por tema económico, porque el pique era largo, no recuerdo dónde estaba la cancha, él tenía que llegar del Metro Salvador a la Plaza Bulnes, y de ahí a otro lado que era mucho más lejos, que no recuerdo el lugar, entonces era mucho la distancia.
Era Es una parte de su complicado. inicio. Claro, El recordemos traslado. que, claro, recordemos, Sí, recapitulemos. así que desistió Comienza la de- Sí, Claro, entonces recordemos, una persona de esfuerzo, igual que Aravena, tuvo una cancha donde estaba ahí Donde se chiquitito, desarrolló. claro, se desarrolló a los 14, 15 años, lo fueron a buscar, jugó en los equipos de barrio, famoso, lo fueron a buscar, dice él, lo fueron a buscar y después llegó a aviación, ¿cierto? Llegó a sí, lo que aviación, pasa es que ahí lo que pasa que Fernando, lo que pasó ahí fue que él compitió no recuerdo, hay un Club Unión Santa Fe o algo de Santa Isabel, compitió Eso. en juego campeonato interno, y un dirigente del club Aviación lo llevó a probarse a los 14, 15 años, año 75, por ahí, a Aviación. Y ahí fue que empezó su peregrinaje futbolístico. claro, un Importante hombre decir, súper ubicado. si retomamos ese punto y nuevamente lo relacionamos con Jorge Aravena, que él le ofreció a la Universidad de Chile en 2 ocasiones, Sí, sí, estando en aviación, ¿cierto? Estando en aviación. exactamente. Hay una que le parece que la rechaza a él, y la segunda fue que Fernando Riera no encontró que era muy jovencito para irse a la U. Sí, lo que Ese- pasa es que estaba Hugo Carballo, que el jugador que jugó de toda una Claro. época en la Universidad de Chile, que ya estaba en tiempo de retirarse, entonces estaba buscando un arquero pero lo encontró muy joven, sí, lo Claro. encontró muy novel para... Y ellos decían, Claro, nos encontró muy jovencito. Muy- Le pasó y ellos- lo mismo. Y también, pucha, también fue rechazado por la Chile, igual que Jorge Aravena, por Colo Colo. Jorge Aravena. El ojito, hasta Sí. los grandes se caen. Fernando Riera se cayó ahí, se cayó. Pero Lo que claro, pasa es que, ahí cuenta la historia, Fernando, José, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. José Tejera, un arquero no estoy seguro si el nombre, por lo que recuerdo. no, el nombre parece que no, pero es Tejeda el apellido. Tejera el Tejeda. apellido, claro, el Fernando Riera privilegió a ver, que aquí yo tengo un cabro joven que va a ser el arquero del futuro, y al final no pasó nada con Tejera. No pasó nada. Sí, po. No pasó nada. Pero No pasa nada con Tejera, sí, pero- tuvo su tiempo. Pero son las apuestas de fútbol también, pues, o sea, Eso es lo que quería decir. estamos hablando de Fernando Riera, que fue campeón en Europa, o sea, y Todo se campeón y equivoca. tercer lugar con Chile, y más encima dirigió al Everton, extraordinario. Extraordinario. Bueno, Ese fue el punto bajo de su. Ahí se cayó el hombre. Lo vamos a perdonar, ¿ah? oye, Empezamos Oye, con la falta de chiquillo. respeto. los invito también a dar un salto también. Condor Rosca Aviación y llega a Colo Colo, ¿cierto? Llega a Colo Colo y llega muy, muy, muy joven. Mira, veamos estas fotitos que encontramos, mira ahí. Fernando, Ahí, José. hay que recordar que el Cóndor hizo el camino largo, ¿ah? Porque Claro. cuando Aviación cae a segunda división, él fue el único de los que se permaneció en el club, porque él tenía compañero a Fournier en Aviación, lo conoció ahí, de hecho fueron grandes amigos, y Fournier se va a Cobreloa. Se va a Cobreloa. Y él se queda, y hace el camino largo, y se quedó en segunda división. Es decir, mordió la tierra, como correspondía. Después llegó a ver la luz, pues se le abren las puertas de Colo Colo, y ahí empieza su trayectoria exitosa, el año 82. Sí, pues Pero, recordemos, ojo, José, sí, ¿cómo? Fernando, dígame. No, yo no quería decir que, ojo, porque el Cóndor se quedó en Aviación, todos se fueron. Cóndor se queda porque él quería tener experiencia, él quería Claro que sí, jugar en era muy segunda Sí. jovencito. Claro, y él quería Exactamente. tener ese bagaje que para ser un mejor arquero. Claramente, Fernando, y hay que considerar ahí que Aviación también desapareció a finales La crisis económica. Claro, la crisis económica, o sea, para la Fuerza Aérea, y ahí hablemos un poquito, voy a hacer un pequeño paréntesis, chiquillo, equipos ligados a las Fuerzas Armadas, Aviación, por ejemplo, era un cacho, o sea, para la Fuerza Aérea, era un cacho porque era un gustito que no tenía mucha, en ese momento, que coincidió con la depresión del año 82, finales del 81, principios del 82, ya no se sostenía tener a Aviación dentro de la rama de la Fuerza Aérea, que era algo muy pequeño dentro de lo que era la Fuerza Aérea. Tenían la cancha del Bosque ahí en la Gran Avenida, tenían la cancha, donde ahí hizo sus primeros recorridos profesionales Cóndor Roja. Y también te pongo un contexto con algunos equipos que han sido parte de la Fuerza Armada. Brigada, ¿se acuerdan? Espero que lo hayan visto en mis cápsulas de Faxo 9.
donde ahí también hablo un poco de Brigada Nacional, que es un equipo que perteneció a Carabineros de Chile, por ejemplo. Buen nombre, me da un poco de susto, Brigada, sí. que Brigada jugó Nacional. pero es de los años, claro, de los años 50, 60, Ya. que jugó en el Fortín Mapocho, en el estadio que fue de Colo-Colo en su tiempo, el estadio que estaba ahí ahí al final de la avenida Camin, que fue después. No me acuerdo, Ahí hay un ejemplo de otro equipo que perteneció a la Fuerza Armada y el otro equipo emblemático naval de Talcahuano, que perteneció en su tiempo hasta finales de los 80, perteneció a la Armada de Chile, y ahora, hoy por hoy, pertenece al municipio de Talcahuano. Pero en su momento, Naval de Talcahuano, principal protagonista de los años 80 en Chile. Claro. ¿Se acuerdan el Jurel? ¿Cómo se llama? Jurel Herrera. Jurel Herrera, tenían y jugaban en el mítico. En el mítico Morro de Talcahuano. ¿Tú tienes algunos ejemplos con estos tres equipos de equipos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas chilenas? El Ejército, increíblemente, no tuvo la rama más grande de la Fuerza Armada, no tuvo ningún equipo representativo a nivel profesional. Chiquillo, yo creo que la gente de Instagram, la gente de Facebook, la gente de TikTok quiere ver, y los que están viendo este programa por YouTube, por el canal de YouTube Falso 9 Chile, quieren ver también un poquito de atajadas de Cóndor Roja. ¿Lo podemos ver, chiquillos? Le pido el permiso pero claro. para que veamos y analicemos. ¿Atajadas por club y selección o solamente clubes? Clubes y selección. Hay una compilación en este compilado que encontré. Después veremos lo que es internacional, pero veamos este compilado y ustedes ahí comentan. Perfecto. Claro, ningún problema. Fernando, hay que decir que Roberto, cuando llega a Colo-Colo, le toca pelearla de nuevo porque está Mario Fen. El Mario Fen es el titular. Sí. Venía venía a jugar por la selección mundial del 82. Sí, oye, Fernando, ahí, claro, es importante lo que dice José, porque hablando un poco de los inicios de Cóndor Roja, pasa de Aviación a Colo-Colo, claro. También porque de alguna manera Aviación desaparece como institución deportiva y pasa a Colo-Colo y disputa con Mario Fen. Mario Fen en ese momento estaba disputando el Mundial del 82, tuvo considerado el mejor arquero de Chile en ese momento, pero tuvo una mala actuación en el Mundial del 82 y llegó lesionado. Yo creo que también fue una oportunidad circunstancial y clave para Roberto Cóndor Rojas de poder los saltos de Velázquez. Claro, de poder tomar titularidad en Colo-Colo. Claro. Sí. Pero él tiene buenos recuerdos con OFM. Sí, lo admiraba. Porque la gente de la época especuló, se había mala onda, porque después llega lesionado, Cóndor Rojas pone la camiseta de la número 1 y después no la soltó. Yo creo que nunca hay tan buena onda, pero con Mario Ben, su ídolo, el originario de Chihuayante, Mario Ben, que después jugó también en Cobreloa. Yo creo que fue una leal disputa dentro de un equipo tan importante como Colo-Colo en ese momento. Bueno, en todas las entrevistas que se le hacen, él recuerda muy bien a Mario Ben, con mucho cariño y respeto. Dice que era extraordinario sus condiciones técnicas. Recuerda que se turnaban 2 partidos Ben, 2 partidos Cóndor Roja, 2 partidos y así. Exactamente, sí. Pedro García. Pedro García tenía esa modalidad. Claro, tenía esa modalidad, no le gustaba mucho a Cóndor, pero el Cóndor es muy respetuoso. Él siempre fue muy disciplinado y por eso también la disciplina lo llevó al éxito. Ahí tenemos recordado partido con Brasil. Claro, ahora, disciplinado. Ahora Colombia. Fernando disciplinado, pero un jugador complejo de carácter, muy complejo de carácter. De palabras duras, de disputa, según algunos jugadores, líder negativo. Ojo ahí, ¿Sí? líder negativo. Sí, Caselli lo nombró en algún momento como el líder negativo. Cuando tuvo la disputa circunstancial con el Cabezón Aravena al mando de la selección, justamente en la Copa América del 87. Y después la eliminatoria. Ahí está la tajada que estaban hablando, esa tajada, en la línea. Claro, esa es la tajada que estaba hablando. Fabiani. Esta de Beto. Son increíbles, las tajas son felinas, son de unos reflejos impresionantes. Yo creo que algún día vamos a tener que hacer un podcast de partidos, porque hay partidos que se dan para analizar todo un programa, como este, por ejemplo, es famoso. El partido mira. Aquí, acá yo creo que la taja con la mano y no cobran eso. Esa jugada la vi varias veces. La taja con la mano fuera del área y la pelota y el juego siguió. No se cobró el tiro libre ni lo expulsaron. Increíble las cosas que pasaban. Exacto.
Y recordemos, el otro singular de Roberto Rojas son sus camisetas. Decía que él usaba camisetas oscuras porque le daba menos ventaja al atacante, porque se usaba una camiseta que era muy como la amarilla que usa usó Morón. Exacto. Y después Marcelo Ramírez. Claro. Yo quiero hacer un alcance sobre eso. Mira, ya quedando con la... Y le paso un saludo a mi amigo Álvaro Holguín, que me facilitó esta casaquilla la que se usó Claudio Bravo en partido con Camerún en aquel torneo del 2017, la Copa Confederaciones. Oh, increíble. Sí. Claro, ellos tenían todo el amarillo y Roberto Rojas una vez ocupó el amarillo. Una vez lo ocupó, pero no lo ocupó más porque le trajo mala suerte. Se fracturó el brazo con Cobreloa en una jugada con Hugo Rubio. Entonces, al lesionarse, él dijo, no ocupo más el amarillo. Aparte que, como tú dices, Fernando, alumbraba a los delanteros. Es decir, te decía dónde está la ubicación porque es un color muy llamativo. Al contrario de lo que pasó después, que Morón después la institucionalizó, jugando el amarillo. Claro. Y después, chiquillos, cierto que estos goles que vimos, esa atajada es tremenda, cuando fue la Copa América. Y el 87 extraordinario. Y eso es importante porque esa actuación en Copa América, o en eliminatoria, pero sobre todo en la Copa América, lo llevó a Sao Paulo. Exactamente. Gran Sao Paulo. ¿Qué nos pueden contar, chiquillos? De eso, de ese salto tan interesante, porque yo me acuerdo que en ese tiempo no había tantos jugadores chilenos en el extranjero. Exacto. O sea, yo no sé si Astengo llegó antes o después a Gremio que Roberto Rojas, había muy poca. Estaba el Chino Isi, ¿te acuerdas que estaba Chino Isi en Grecia y hay otro jugador en Grecia? ¿Cómo se llama? El Pío Vera. El Pío Vera. Y Isi estaban en el Office, ¿cómo era? Office de Grecia. El Office de Grecia, que eran nuestros jugadores. Y eran los clásicos, los equipos de Grecia que uno escuchaba siempre, era el Panathinaikos y el Office. Y el Office, sí, pues. Clásico que uno escuchaba. Deportivo Inglés. Y el Pato Yáñez, el Coque Contreras y para contar, o sea, claro. antes que surgiera la figura de Zamorano en el St. Gallen de Suiza, no, eso es lo que había, y con eso no teníamos que defender, porque tampoco era menor. El grueso de la selección estaba constituido por jugadores en casa. Y lo que pasó en el 98 también, que en el 98 también la mayoría de los jugadores estaban en la selección, estaba conformado por jugadores caseros. Eran muy pocos los que estaban afuera. Exactamente, muy pocos. El fuerte estaba acá en Chile. Sí, pues, ahí hay un tema, porque cuando llegó a Sao Paulo, está la disputa con Gilmar, que fue una disputa fuerte, Esa fue fuerte. Fue muy fuerte. Ahí podemos poner unas imágenes, Fernando. Sí. Claro, hay una imagen ahí que son de mi archivo personal, Proyecto minuto 90. Sí, ahí salen buena onda los dos, salen buena onda. No había buena onda, no. Pero por detrás era mucha la mala onda que tenían los dos, o sea, hay una disputa, se tiran de todo. Pero era igual, de todas maneras, dentro de un trasfondo leal, pues, o sea, se estaban disputando un puesto de trabajo. Claro, lo que pasa es que Gilmar venía de ser medalla de plata en la Olimpiada del 84. Y en Los Ángeles. Está totalmente consagrado en Sao Paulo, entonces no entendía por qué traían otro arquero. Él decía, yo soy el cabrón de este equipo, soy arquero, consagrado, reconocido, ¿y por qué me traen otro arquero? Y ahí empezó. Así como le pasó en Colo-Colo, Fernando, como le pasó en Colo-Colo con el Gatos Ben con mayor suavidad, acá le tocó también partir en la banca, esperando el turno y la oportunidad con Gilmar, que él se creía el dueño de la titularidad. Sí, pero... Hasta que la agarró. Pero el Cóndor ahí la dio, la peleó. Ojo. Con sus jugadas y con sus atajadas y con sus partidos quedó como titular. Tenemos video de eso. Ojo, Fernando, un pequeño dato, porque Gilmar, así como Dani dijo, efectivamente que en esa estadística que hay del arquero del siglo pasado, el Cóndor está en el 12º lugar, Sergio Linto creo que está en el 8º o 9º, y Gilmar está en el 4º. Yo no tenía idea que era tan importante este arquero, la verdad me llama la atención, pero está en el 4º lugar. Oye, José, también es súper, de alguna manera, lamentable lo que pasó con el Maracanazo, la sanción de por vida que tuvo Roberto Rojas, porque poco después Sao Paulo, de hecho a los meses llega Tele Santana, gran entrenador también de la selección brasileña previamente, se hizo cargo de este equipo y lo sacó 2 veces campeón
Campeón, Exacto. de hecho, hasta campeón intercontinental con el Barcelona de Cruyff. Entonces, ¿Volvamos a esa foto, Fernando? ¿De cuál quieres? fue un poco triste porque Roberto Rojas justamente iba ya. destinado a ser parte de ese equipo. Mira, aquí en esa Y foto sí, es muy interesante, Dani, porque mira, está Miller, que está en el centro, en la línea de los que están agachados. Miller, que fue el que lo pateó, lo mató a chutes en la Copa América y no le hizo ni un gol. Lo tuvo compañero después. Es como el Mortero cuando le tocó a jugar el arquero Rodríguez en Brasil. ¿Ves que divertido? está Raí ahí. Está, y Raí, a eso ya yo. Raí, que fue campeón de la Intercontinental y le ganó la Libertadores Católica también en el 93. Sí. Ahí está Raí. O sea, hermano, claro. ¿Hermano de quién, Dani? ¿Hermano de quién? Raí. Vamos, 1, 2, 3. Lo tengo en la punta de la lengua. Doctor. Sí, Sócrates. Ahí está. Doctor Sócrates, hermano del doctor Sócrates. Gran jugador con tinte político, ¿eh? Pensemos que si Roberto Nunes hubiera permanecido, si hubiera sido el destino así, no hubiera pasado lo que pasó, lo que todos sabemos, en una de esas Roberto podría haber sido campeón con esos equipos en la Libertadores, el 92 y el 93. Eso es lo que decía yo, pues, claro. O sea, podría haber sido de la gran época de Sao Paulo, que después no se volvió a repetir. Exactamente. Exactamente, sí. Cosas que nunca vamos a saber. Oye, chiquillos, los quiero invitar a ver Atajadas en el Sao Paulo. Vamos. Perfecto. Bueno, interesante video porque estos son videos que no están tan difundidos, pero por lo menos hay algún registro. Hay algo, sí, importante para los amigos de Instagram, TikTok. Vamos a ver estas atajadas. Falso 9 para todos ustedes. Y ahí tenemos estos videos para que lo podamos ver. Por aquí tengo, a ver, ¿dónde lo dejé? Porque si no... Mientras tanto te puedo contar un poquito del... Veamos entonces. De su estadía en Sao Paulo, que ya llevaba 3 años cuando fue el maracanazo allá, porque él lo catapultó. Claro, ¿cuál fue el punto clave de la contratación de Roberto Rojas en Sao Paulo, José? Yo creo que fue la actuación en Copa América, sin duda, ¿no? Claro que sí. Claro, porque él se va de Colo-Colo en octubre del 87, o en septiembre, octubre del 87, más o menos. Claro. Sí. Y ahí traen a Morón. Ahí llega Morón. Eso te iba a preguntar. ¿Morón llega inmediatamente después? ¿No hay ningún arquero intermedio? Ya. No, Morón llega Dabrowski. Ese mismo año llega Dabrowski con Morón. Bartichotto llega el año 88. A propósito de Morón, porque él dice que no jugaba de amarillo porque tuvo una fractura cuando jugó. La única vez que jugó de amarillo se quebró algo, creo. Sí, como se quebró el brazo. Y era medio caballero y dijo ya no jugó más de amarillo. Claro, no le gustó. Aparte encontraba fea la cuestión. Claro, parece que la encontraba fea. Y alumbraba mucho, como dijo Fernando. Alumbraba mucho el delantero y tiene razón. Sí, de verdad, yo no lo había pensado así. Sí, las cosas de la vida, jugando en Brasil, éxito en Brasil y ocurre lo que ocurre en Brasil. Mira, era la chica, como lo hace la chica, La chica, mira. Pero era muy rápido. Era muy rápido, sí. Rápido. Pero yo podría decir como... Yo tenía encima, mira. Que intuye muy bien al jugador, es decir, le leía muy bien la mente, se sabía parar muy bien. Para saber dónde iba la pelota. Exacto. Mira, no, es extraordinario. Tenía un reflejo igual. Yo sé que hay cosas que me llaman la atención porque tiene como pegamento de repente en las manos cuando es roja. No, él dice que los guantes se los compraba un poco más grandes para que justamente esa distancia entre el dedo y la última parte del guante también era una ayuda, de alguna manera. Eso también decían respecto de aparte de los brazos que yo dije hace un rato que los tenía un poco más largos de lo normal, que también creo que la dimensión de los dedos también era bastante más grande de lo normal para un tipo de su estatura. Y cuando empezó Roberto Rojas, no usaba guantes, era a mano peladita, ¿no? A mano pelada, ¿verdad? Eso es un dato interesante. ¿Cuándo empezaron los guantes exactamente? Sí. ¿En qué año empezaron los guantes? ¿70 y algo? ¿76, 77? Quizás cuánto más. Recordemos que el tema de los guantes lo inició... Me voy a tirar un piquero acá. El gran araña negra de Rusia, de Unión Soviética. Que él inició con esta costumbre de los guantes. Recordemos que jugaba con guantes. Lo demás no ocupaba nadie, claro, él nomás. Sí, pues. Pillín. Claro. Pillín. Y bueno,
Y en honor al tiempo, yo creo que es importante hablar. Yo creo que es un tema architocado, el tema del maracanazo, chiquillo. Es un tema architocado ya, pero ahí fue un tema judicial, un tema deportivo, de disputa judicial deportiva. Claramente, también después con el tema de las sanciones, el procedimiento y todo lo que ocurrió. Pero marcó una época y es considerada una de las mayores engaños de la historia del fútbol. Yo creo que hay un símil, yo no sé, siento que hay un símil, el partido de Maradona contra los ingleses en cuarto final de la Copa del Mundo, el Mundial 86, el primer tiempo, en ese partido Maradona hizo el mejor gol de todos los tiempos, se pasó hasta el guardia del estadio y después hizo el gol con la mano, antes hizo el gol con la mano. Acá el primer tiempo se mandó la tajada, Roberto Rojas en el Maracanazo se hizo la tajada más grande, yo creo, y después hace lo que hace, o sea... Son los contrapuntos de la vida, ¿no? Dani, demos el contexto porque ese partido Chile tenía que ir a ganarlo. Sí, tenía que ganar. Porque Brasil había sacado un punto acá, le había ganado por diferencia de goles, le había metido 5, creo que, o 6 a Venezuela. Nosotros teníamos un par de goles de diferencia, teníamos que ganar, y lamentablemente no se dio. Entonces, bueno, se especuló y lo típico de los 80 que íbamos a eliminar a Brasil, ahí el entrenador Aravena, Orlando Aravena también dijo eso. Bueno, lo que pasaba antes, que eso ya no ocurre ahora, menos mal. Incitaba un poco a la violencia y todo este clima que se originó con este partido, que el partido ya en Chile fue violento, con las expulsiones de Romario, de Ormeño, que fue totalmente raro. Nos sacan nos sacan de Chile a jugar a Mendoza, jugamos con Venezuela allá, y después nos toca jugar en Brasil, y pasó lo que ya estamos hablando. Un caso que hasta el día de hoy se habla. Sí. Hay una historia muy particular, chiquillo, de un libro que escribió Guarelo con O'Neill, se llama O'Neill, creo que el apellido de los que escribieron. Chomsky. Claro, Ruth O'Neill. Chomsky. O Ruth O'Neill, sí, donde hablan de que hay para contar, porque ya todos sabemos lo que pasó, conocemos la historia, pero en una reunión de amigos en la casa de Roberto Rojas, un poco antes del partido, obviamente, había un peluquero que era peluquero de algunos jugadores de Colo-Colo, y él dio una idea así como dentro del carrete y todo, de que ocupen un bisturí, porque una tía parece que hacía esto como de las uñas, ¿cómo se llama? Ocupa manicure, que le dijo, mi tía ocupa un bisturí o algo así. Apellido La Barca, un peluquero que era de Colo-Colo, y ese es el autor, de alguna manera, entre comillas, dentro de estoy hablando en forma intelectual del maracanazo. O sea, él dijo, ocupen un bisturí, y quedó la idea, y después se empezó a fraguar. Recordemos que fue sancionado el utilero de la selección chilena de ese momento, Maldonado. Él dice que no tiene nada que ver, ¿eh? Maldonado dice que no tiene ninguna. Dice que es el más inocente de todos. El kinesiólogo, el entrenador, el dirigente, el presidente del fútbol chileno es Topper en ese momento, el Cabezón Arena, el entrenador, Roberto Rojas, por supuesto, y Astengo como cómplice. Son los sancionados de esa. Claro, exactamente. Bueno, y la niña que tiró la bengala, que posó para Playboy por 30 millones de pesos en su momento, que eran una oferta completamente irresistible, dado que su marido vendía completo ahí en pleno Río de Janeiro. Posó para Playboy en años posteriores. Ella murió en 2011 por un aneurisma cerebral. Eso me quería contar. Muy joven. Muy tremendo. Yo me acuerdo esa, no sé, fue tremendo, porque estábamos todos viendo ese partido. Un día domingo. Ilusionados porque pensábamos que podíamos dar la sorpresa, ganar, porque teníamos un gran equipo, grandes jugadores, si bien no eran de grandes ligas, pero teníamos fe, y viene este bengalazo y todos pensábamos que nos estaban ya, como siempre, por el chilito, a la bolsa, y quedó esa duda y la gente empezó. Recuerden que fue hasta la embajada. ¿Saben cuánto público hubo en el Maracaná ese día? Extraordinario, ¿no? El público. 131.156 personas. Es decir, el doble del Nacional. El Nacional antiguo, porque ahora ya son 45.000 personas. Impresionante. Oye, la cantidad. Chiquillo,
Y así como nosotros, como somos protagonistas de Falso 9, también habían otros protagonistas más importantes que nosotros que opinaron sobre el tema. ¿Se acuerdan de las opiniones de Maradona cuando vino un DP a Paz? Interesante escuchar a Diego Armando, siempre interesante. Se mandó un tremendo, y lo quiero compartir con ustedes para que lo comentemos. ¿Qué opinó el gran jugador? Siempre Diego siendo, digamos, yendo contra el sistema, contra la opinión. Claro. Escuchémoslo. Absolutamente. Yo soy un defensor de Roja porque todos nos podemos equivocar en esta vida. Ahora, ¿por qué no darle una oportunidad? Si ellos la tienen todos los días. Avalanche y Blatter la tienen cada día que se levantan. ¿Por qué matar a Roja, un jugador de fútbol que no mató a nadie, que quiso defender su país y que defendía a sus compañeros? Es una historia... No. Es una historia que yo quiero defender y que yo en el sindicato de futbolistas tengo a Rojas como un abanderado mío. Porque no se puede matar a una persona como lo hicieron esta gente que no sabe nada de fútbol ni sabe de lo que siente un jugador de fútbol cuando va a defender a su país. Tremendas declaraciones, oye. O sea, ¿sabes que las consecuencias negativas de lo que pasó con Cóndor Roja fue la más grave, que nos privaron de un mundial, el de Estados Unidos en 1994, Claro. donde salió campeón Brasil? Pero esa decisión la decisión de privarnos de un mundial fue porque el equipo se fue de la cancha unilateralmente. Claro. Esa fue la relación directa, no fue directamente por lo que pasó con Roja. Y la sanción Astengo dicen que tomó la decisión de sacar al equipo. Eso es lo que se señala oficialmente. Tengo entendido que el único que se opuso a eso era Basay. Los demás están todos de acuerdo en sacar el equipo de la cancha. Lamentablemente. Entiendo Sí. que tímidamente el Kaiser Pizarro también manifestó su disconformidad con salir de la salida del equipo de la cancha. Y Entiendo. el misterio y el mito que se habla de qué pasó con la polera y qué pasó con los guantes. No, la polera se la llevó, creo, Alejandro Isis a Grecia. Ya, y los guantes creo que se los pasó. Y los guantes Maldonado. creo que los quemó la señora en la casa en San Miguel. Claro. La casa de que Es decir, tenía, los guantes, entre comillas, que tendrían que haber sí. sido periciados, pues, entre comillas, y hablando de una palabra más técnica. Se los pasó Maldonado, el utilero que dice que no tuvo nada que ver, a Roberto Rojas. Oye, chiquillo. Y el cuchillo, no sé cómo se llama, dicen que El Astengo bisturí. lo enterró en un macetero dentro del camarín. Ahí está. Porque hablaban del cuchillo, creo que sí, tenían un término para referirse a eso. Y según Bombalet, eso, Bombalet dice que lo dice en una entrevista por ahí, un reportaje, dice que él sabe algo que nunca lo reveló, en el fondo se quedó en silencio, nunca contó la historia real. Pero que el bisturí se entregó en el entretiempo. Ahí se colocó el bisturí, es decir, el primer tiempo Roberto Rojas atajó sin bisturí. Ah, ok. Oye, chiquillo, pero este tema del fútbol y la ética, no sacamos mucho, como que no aprendimos mucho. Recordamos el caso de la Copa América en Chile con Vidal. Es decir, lo importante es ganar. ¿A qué costo? Claro. Siempre, y eso está siempre el límite. ¿Cuál es el límite de esto? El fútbol y la ética. Exactamente, Fernando, tocas un tema bastante profundo y muy interesante. Es un debate crónico, yo creo ya, porque el Roberto Rojas lo ha dicho, en mi afán, en mi ambición de que Chile fuera mundial, hice lo que hice, equivocadamente. O sea, claro, no importa el medio, cuáles son los fines de esto. Es un tema complejo, pero también interesante. Digamos, Dani, tomando tus palabras y lo que dice Fernando, no nos pongamos en la cabeza del león, pongamos en la cola del león, la cola del ratón, digamos, porque la trampita no la inventamos los chilenos, la trampita viene del fútbol del lado del Atlántico. Del Atlántico. Que ellos no se hagan los inocentes en esto. El dedo dejar y todas esas cosas no son el inicio de las trampitas o las cochinadas en el fútbol. Y esto tampoco. Seamos claros. Lamentablemente se tomó como un recurso de poder ganar o clasificar un mundial, un hecho que lamentablemente le costó caro a Roberto Rojas y una generación completa. Oye, ya estamos llegando al final del programa. Exacto. Muy entretenido el programa. Está entretenido, sí, está entretenido. Es que el tema de Roberto Rojas da para mucho y
¿Qué podemos decir? Roberto Rojas, un gran jugador, y con luces y sombras, como dijo José. Exacto, exactamente. Qué lamentable. Oye, yo quería contar unas cosas importantes. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le hablaba que cuando nació Aravena habían pasado ciertas cositas? Me interesa predecirles qué había pasado cuando nació Cóndor Rojas. Y pasaron 3 hechos súper importantes. Claro. ¿Saben qué? Una, se crea la Federación de Fútbol Africana. Mira. Esos tiempos, por esos años. ¿Cachai? Si no bien. Y fíjese, pasa un hecho también súper importante. ¿Cachai? Que son las tragedias que una vez habló Dani. Fue la tragedia aérea de Múnich. Cuando se acuerdan que hubo sobreviviente. Uno de esos, el gran jugador del Manchester United de la selección de Inglaterra y que fue nuestro segundo personaje del segundo capítulo de... Justamente, ese quería ir. Sí. No, Sí, emblemático. Enorme, sí, después de jugar un partido de la Copa de Europa. Sí, y también por esos años, por tercera vez consecutiva, el Real Madrid gana lo que se puede decir hoy día la Eurocopa. ¿En qué año? Gana 3, el año 57, porque estamos hablando en ese momento 56, en ese momento se llama así, claro. Claro, y le gana al Gran Milan. 3-2, algo así. Extraordinario. Y yo algo Fernando, de cerrar antes de que nos vamos ya con el adiós. Si me permiten a mí, unas pequeñas acotaciones. Primero, el Dani tiene que haberlo visto por ahí quizás, no hicimos ninguna alusión a eso. ¿Quién le puso Cóndor a Cóndor Roja? Hay una polémica ahí, ¿eh? Claro, él dice en una entrevista que una fotografía que le tomaron en la Fuerza Aérea, creo que salió un cóndor ahí, y él se puso la primera en la polera colocó ahí. En el Estadio del Bosque, donde jugaba aviación de local, que era la Fuerza Aérea, había un cóndor, y él se lo sacaron con... Y la otra tesis también es que aviación tenía en el escudo 2 cóndores en las montañas volando. Dicen que también tiene que ver con eso, por ahí. Pero no hay una opinión unívoca en este... Yo tengo otra teoría. Dale, Dani, cuéntala. Porque cuando él llegó a Colo-Colo, los periodistas creo que de 3 periodistas fueron a sacarle una foto a un restaurante muy famoso ahí en Colina, La Ponderosa creo que se llama, no sé, creo que así, y había un cóndor, porque es un lugar donde había un pequeño zoológico, y había un cóndor que estaba dando vuelta por ahí, y le dijeron, lo pueden sacar un poquito para que adorne un poquito la foto, y se puso atrás del cóndor y justo le dio la ala y le sacaron la foto. Y ahí por eso le pusieron el Cóndor Roja. Esa es otra historia. Y tiene un rostro medio de ave, un poco el cóndor. Es una teoría de José, no sé. Tiene un poco de como... Oye, lo otro importante, Cóndor Roja es fiel al Chocopanda, al Chocopandita. Claro, sí. Clásico de los futbolistas chilenos en los 80, clásico. Claro, clásico. Si me permiten otro pequeño alcance, queridos estimados compañeros, siempre es bueno decir esta parte de los títulos que tuvo él, pues no tuvo tantos títulos, ya por eso también se dice que el debate con Claudio Bravo lo gana, porque él fue mucho más campeón que él, claramente. En Colo-Colo él gana 2 campeonatos nacionales, el 83 y el 86, y en la Copa Boyagó el 82-85, ¿ya? Y en Sao Paulo gana campeonatos paulistas, no gana Brasileirao, gana campeonatos paulistas. Yeah. Recordemos también que él tiene la faceta de entrenadora y él tuvo la oportunidad, aparte de ser entrenador de arquero en el Sao Paulo en 93, que el primer país que le ofrece trabajo, el mismo país donde ocurrió todo este asunto que es como la vuelta de la vida. Él trabaja como entrenador en Sao Paulo, en Sport Recife y en un equipo medio Ituitiva, algo así, un nombre medio raro, y en Guaraní en Paraguay. Le tocó ser entrenador. Donde no le fue muy bien. No le fue muy bien. Y un dato importante que quería decir también, por la selección. Él tuvo un problema de dopaje el año 84. Sí. Y ese problema de dopaje no le permitió ir a las Olimpiadas de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Y fue Fournier, creo, si no me equivoco, a esa Olimpiada. Así que él no pudo ir. Fue un partido amistoso con Inglaterra que él se inyectó un anabólico justamente lo que me ha hablado de la polera amarilla, por un dolor que tenía por la fractura que había tenido. Se toma ese anabólico por el dolor y sale sorteado y le sale con doping y no pudo jugar ese. Y esa fractura se la propinó Hugo Rubio en Calama.
Jugando por Cobreloa, exactamente. Jugando por Cobreloa. Y otra cosa importante, él llegó a preparación de arquero en Sao Paulo justamente por la gestión de un jugador que tuvo de disputa, Gilmar. Imagínate la vida, como es. Mira la vida. Gilmar se hizo una campaña para que Roberto Rojas le dieran pega. Importante. Definitiva, Lo que no se le dio en Chile. En Sao Paulo. Cosa que en Chile estaba completamente condenado. Exacto. Estaba lamentablemente socialmente condenado. Y ahí está un punto importante, porque dicen que Roberto Rojas fue fundamental en la formación de Rogerio Ceni, que es el arquero más goleador de la historia del fútbol. 131 goles que lo formó de Sao Paulo. Exactamente, que fue el arquero que disputó estas finales de 92-93 por Sao Paulo. Justamente. Qué tremendo, qué tremendo. Se pueden decir muchas cosas de Roberto Rojas, pero llegó el final. Exactamente. Les doy las gracias nuevamente, José, Dani, a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando por Spotify, nos están viendo por el canal de YouTube y están invitados para el próximo programa. Síganos en las redes sociales, síganos en Instagram. ¿Podemos decir quién es el próximo protagonista o no lo decimos, Fernando? No, yo creo que no, porque tenemos dudas. Lo vamos a decir con los reels los vamos a informar ahí. Perfecto, ya. Sí, guardamos el secreto entonces. Claro. Y lo otro, están escuchando la canción. Sorpresa. Un poquito más fuerte, que hicimos especialmente para el tema, para el capítulo de Roberto Rojas, ¿ya? Que lo pueden escuchar en F9 Music, ¿ya? Las canciones de Falso 9. Exacto. ¿Ok? Mira. Es un cantante anónimo que tenemos. Un colaborador, digamos, para que no nos cobre leyes laborales. Para ahora un poquito, para que no se enoje conmigo. Así que damos el adiós y hasta la próxima. Adiós, chiquillos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, queridos compañeros. Saludos a todos. Síganos por las redes sociales. Llegamos al pitazo final de Falso 9 Podcast. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del balompié nacional. Un viaje posible gracias a las fotografías que nos permiten conversar apasionadamente sobre los grandes protagonistas del fútbol. No olvides visitar nuestra web falso9.cl para más contenido exclusivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Falso 9 Chile y no olvides seguirnos en Spotify en Falso 9 Podcast y Falso 9 Playlist. Hasta la próxima.